es definida como la interacción entre el individuo, su entorno y su imaginación, originando las respuestas fisiológicas que configuran la llamada respuesta sexual. Lawrence y Beer en 1995 encuentran que la reducción de la satisfacción sexual en las mujeres cuando se les obligaba a aumentar la frecuencia y la variedad de las prácticas sexuales. La satisfacción sexual está asociada a distintas características, como las emociones, conductas de la pareja en la intimidad, el cubrimiento de necesidades y expectativas sexuales y el tipo de amor. En cuanto al nivel académico, se vio que a mayor nivel académico se encuentra un mayor nivel de satisfacción sexual. Con respecto a la edad, se encontró que en los adolescentes las creencias positivas de su sexualidad y las motivaciones hacia el sexo predicen una mayor satisfacción sexual. Siguiente diapositiva. Con lo que respecta a actitudes hacia la sexualidad y las prácticas sexuales, hablaré de 2 estudios, uno que se realizó en 2012 en adolescentes de tercero, cuarto y quinto de secundaria en el Colegio Julio Cetello en Lima. Acá se vio que el 30% de los encuestados tuvieron relaciones entre los 15 y 16 años con un predominio del sexo masculino. Otro interesante fue que los adolescentes que tenían un nivel de conocimiento de medio a bajo fueron los que en su mayoría ya habían iniciado relaciones sexuales. El siguiente estudio, este fue realizado en 2017 en universitarios y adolescentes que participan de forma voluntaria en las ciudades de Lima, Ayacucho y Loreto. Acá se vio que el inicio de relaciones sexuales en hombres fue más precoz, con edades promedio de 14 a 15 años, y en mujeres de 15 a 16 años. Lo interesante de esta investigación fue los factores relacionados al inicio de la actividad sexual. Mientras que en las mujeres se relacionaba mucho con la formación de un hogar, la comunicación, el afecto, la orientación. En los hombres, más que todo, era el deseo sexual y la necesidad de experimentar. El cuadro de lado es referente a la investigación de 2017, donde se habla un poco más lo que ya mencioné, sobre el inicio de relaciones sexuales, cuando se estuvo primero enamorado, el perfil de la pareja sexual. En la mayoría, el sexo masculino fue quizás una amiga, pero las mujeres fue más que todo su enamorado. Siguiente diapositiva, por favor. Con la información ya vista, vemos que el inicio de relaciones sexuales en los jóvenes es frecuente, entonces es importante lo que es la educación integral de la sexualidad, donde los padres tienen un papel fundamental, ya que deben educarlos y tutelarlos. Así dirigir esta educación de manera apropiada y sensible respecto a su edad, antes de que lleguen a ser sexualmente activos. Contra las preocupaciones de que proporcionar información sexual podría incitar a los jóvenes a iniciar su actividad sexual y mostrar conductas irresponsables, investigaciones demuestran que una educación sexual proporcionando información retrasaba el inicio del coito, reducía el número de parejas y aumentaba el uso de preservativos y otros anticonceptivos. El contenido que debemos proporcionar debe enfocarse en las funciones de la sexualidad, los cambios en nuestro cuerpo, la fisiología, los cambios que encontramos en la pubertad, la respuesta sexual humana, la identidad sexual, el rol de género, los riesgos asociados a la actividad sexual, la anticoncepción y las relaciones interpersonales. Siguiente. Pasó. Aló, aló. Sí, doctor, parece que mi compañera tiene problemas de conexión a la persona que le toca. Ya. Entonces esperaremos tranquilos.
Doctor, en todo caso, ¿podemos seguir con la siguiente hasta que mi compañera pueda conectarse? Doctor. Sí, vamos a esperar nomás que se conecte, en caso contrario, continúen con lo que sigue, pues. Ya, modelo Basón, ¿quién va a empezar? Doctor, mi compañera tiene problemas de conexión, pero yo voy a continuar con el tema que sigue. Bueno, vamos a hablar lo que es la disfunción Ya, sexual. sí. Siguiente, por favor. Bueno, en lo que son la valoración de los problemas sexuales, a pesar de la importancia de los temas concernientes a la sexualidad, muchas mujeres pueden encontrar un poco difícil hablar con su médico sobre temas sexuales y muchos médicos se sienten incómodos tratando cuestiones sexuales con sus pacientes. En una encuesta, el 71% de los adultos dijeron que pensaban que su médico desestimaría cualquier cuestión sobre los problemas sexuales que presenta, que, que, mm, que revelase, y el 68% dijeron que hablar sobre la sexualidad avergonzaría al médico. Mediante un cuestionario estructurado y revisando los registros de 1.065 mujeres que acudieron a 37 consultas de medicina familiar en áreas de alto, medio y bajo estatus socioeconómico, se encontró que el 40% de las mujeres tenían al menos una forma de trastorno sexual según los criterios diagnósticos de la Clasificación Internacional de Enfermedades, y solo el 4% tenía una anotación previa en su historia clínica que incluyera problemas sexuales. Hay muchas razones por las cuales el médico es recio a tratar con sus pacientes cuestiones relacionadas con la sexualidad. Los médicos pueden sentirse inquietos porque se sienten incapaces o quizás son temas un poco vulnerables o sensibles que se debe tratar con la paciente. Aún más, muchas de las intervenciones y las enfermedades ginecológicas pueden interrumpir la función sexual, por lo que será necesaria la evaluación de la salud sexual. Las dudas sobre temas sexuales ofrecen al médico la oportunidad de poder educar a sus pacientes sobre los riesgos de las enfermedades de transmisión sexual, fomentar la práctica de un sexo seguro o evaluar la necesidad de la anticoncepción, disipar los conceptos sexuales erróneos o identificar los trastornos sexuales. Es por eso necesario hacer una técnica de entrevista adecuada. Y los médicos deben estar familiarizados con los componentes de una valoración sexual sensible y detallada y con los principios de gestión de la disfunción sexual para poder sentirse lo suficientemente cómodos y preparados para poder comunicarse con la paciente o los pacientes que vienen a consulta. Es por eso que hay unas preguntas de respuesta abierta que pueden iniciarse el tema de una función sexual adecuada, que podemos ver en el cuadro, podemos ver en la tabla de detección de problemas sexuales. Y aparte de eso, hay ejemplos de preguntas de detección relacionadas a situaciones ginecobstétricas concretas. Por ejemplo, antes de las cirugías o medicación o tratamiento hormonal,
no suele provocar una disfunción sexual. Se debe de comprobar la alteración con el deseo, la excitación o placer, o si presenta dolor. Se debe de hacer una visita prenatal de rutina. Necesidades sexuales pueden cambiar durante la gestación. Normalmente vuelve a la normalidad en mitad del tercer mes y dura hasta el parto, ya que hay una reducción de la vida sexual por las náuseas y vómitos que conllevan el embarazo en los primeros 3 meses aproximadamente. En lo que es una visita prenatal complicada, es necesario o refieren no deben tener coitos o orgasmos en la pareja, ya que puede conllevar a otras complicaciones en el embarazo. Después de uno o más abortos, la pérdida temporal de algunas mujeres del deseo o un aborto previo puede presentar una alteración en una sexualidad o relaciones sexuales adecuadas. Es por eso que debe de abordarse a una consulta al ginecólogo. Lo que es la esterilidad, si es que presenta algún problema actualmente debido a las pruebas, relaciones programadas, posparto, semanas o meses antes, generalmente no presenta una energía suficiente por interrupciones del sueño con el bebé que presenta la mujer o la pareja. La perimenopausia o la posmenopausia, si tiene alguna queja actualmente o si presenta dolor con las relaciones o dificultad en la excitación. Mujeres que están deprimidas, también es necesario en ellas en la depresión una sexualidad adecuada o mantención de las relaciones con su pareja, ya que en algunos casos por otros problemas puede existir algún problema y es por eso que debemos hacer la pregunta si es que tiene algún problema en ese momento. Las enfermedades crónicas, por ejemplo, el reumatismo articular o la esclerosis múltiple, que interfieren en la vida sexual de la mujer. Si es que hay una cirugía potencialmente lesiva, por ejemplo, la afectación de nervios o vasos sanguíneos, como el cáncer, ya que permite o disminuye las sensaciones sexuales normales y si es que presenta alguna preocupación actual. En una ovariectomía bilateral, cuando hay una eliminación de estrógenos, que en algunas mujeres, no en todas, disminuye el placer sexual y la mitad de testosterona en su cuerpo que producen algunos pacientes. Además de eso, también se debe de hacer una valoración detallada de ambos miembros de la pareja para poder evaluar. Se debe de hacer una pregunta de la pareja o el individuo o personalmente. Por ejemplo, podemos hacer una valoración biopsicosocial de los trastornos sexuales. Lo que son los problemas sexuales, como lo refiere la paciente, deben de ser preguntas directas. En lo que es la duración, coherencia y prioridad, ¿cuánta es la duración de los problemas? Los problemas están presentes en todas las situaciones. Si hay más de un problema, ¿cuál es la más grave? En el contexto de los problemas sexuales, si hay una intimidad emocional con la pareja, privacidad, seguridad, control de la natalidad, riesgo de enfermedad de transmisión sexual o ETS y la habilidad sexual de la pareja. El resto de la respuesta sexual de cada miembro de la pareja. Se debe de comprobar el inicio del problema sexual si es que hay una motivación, una excitación subjetiva, orgasmo, dolor y eyaculación del varón adecuada. Si es que hay una reacción de cada miembro frente a los problemas sexuales, cómo reacciona emocionalmente cada uno de los individuos y la conducta que éste presenta. Si hay una ayuda previa, cumplimiento de las recomendaciones y la efectividad, el motivo de consulta sexual que ha precipitado la búsqueda de ayuda de ambos de la pareja. También es necesaria la valoración de cada miembro individualmente. Por ejemplo, valoración de la situación por parte de uno, es más fácil reconocer los síntomas como el deseo en ausencia de la pareja. Respuesta sexual con autoestimulación, preguntar pensamientos o fantasías que presenta el paciente, experiencias sexuales pasadas, cómo fueron positivas o negativas, cómo conllevó todo eso y por qué presenta los problemas sexuales si es que los tuviera. Antecedentes en el desarrollo. Por ejemplo, pueden ser traumas, pérdidas o con quién era cercano, quién les prestaba atención o
o quién estaba cercano y si es que esa persona está en relación, en la función de la relación sexual de la pareja. Y también preguntar sobre abusos sexuales, emocionales o físicos, o cuestión de abuso rutinario. Siguiente, por favor. Bueno, continuando con la valoración adecuada, podemos ver cuando hay una presencia de dispareunia, es importante hacer una pregunta de acuerdo a la tabla, según los antecedentes. Por ejemplo, preguntar si es posible la entrada de la vagina ocasionalmente con otros agentes, si hay una excitación sexual o cuando se hace la realización del acto. Preguntar en qué momento se da el dolor, en qué momento del ciclo o después de realizado este. Preguntar si en ocasiones no siente dolor o siente menos y cómo es, si es que es diferente o si es más. En lo que es la exploración física, es importante saber que la exploración pélvica habitual es un componente esencial en la atención médica general. Sin embargo, no es el caso cuando la mujer busca una atención por temas sexuales específicamente, dado que la prevalencia de antecedentes de experiencias sexuales negativos y negativos como el abuso sexual deben de tenerse en cuenta. Es por eso que la exploración pélvica se debe de realizar solo en presencia de una indicación definida y debe explicarse claramente la intervención de la paciente. Además de eso, es importante mencionar que el abordaje de la dispareunia, como ya mencioné, las preguntas que se puede realizar a la pareja, requiere una exploración cuidadosa de la vulva, la vagina y la pelvis. Debe apuntarse que a pesar de que la exploración física confirme la existencia de una anatomía y un estado de reposo normales de los genitales, no confirmará la salud de la función sexual. Sin embargo, esta exploración puede ser tanto instructiva como terapéutica. Podemos ver acá, por ejemplo, en la exploración física de los trastornos sexuales. En la exploración general hay signos de enfermedad sistémica que conllevan poca energía o deseo. Por ejemplo, puede ser la anemia, la bradicardia o el hipotiroidismo. Los signos de enfermedad del tejido conectivo como la esclerodermia o síndrome de Sjögren. Las discapacidades como estomas, sondas que disminuyen la autoconfianza sexual de la pareja. También es importante ver los que son los genitales externos, por ejemplo, cuando hay una escasez de vello púbico con una disminución de andrógenos suprarrenales, el líquen escleroso que provoca molestias en el estímulo, desgarros o fisuras o pliegues interlabiales de la candidiasis crónica. También puede haber malformaciones de los labios que provocan alguna vergüenza o una indecisión sexual de la pareja. En lo que es el introito, debe evaluarse lo que es la enfermedad vulvar, como el líquen escleroso, desgarros recurrentes de horquilla posterior, malformaciones del himen, herencias de labios menores, alodinia de apertura de conductos de Esquem, cistocele, rectocele o prolapso que interfiere en la imagen sexual propia, la hipertonía de la musculatura pélvica con una dispareunia en mitad de la vagina, secreción vaginal anómala asociada con dispareunia por quemazón. También se debe hacer una exploración interna que conlleva a mencionar el tomo muscular pélvico, los puntos que provoca dolor a la palpación del elevador profundo del ano como resultado de la hipertonía subyacente. También es importante mencionar lo que es la exploración bimanual completa, como son los nódulos o hipersensibilidad en el fondo del saco posterior, o también presencia de fornicis vaginales o ligamentos uterosacros, útero en retroversión, hipersensibilidad a la palpación en la pared vesical posterior, desde la vaginal anterior de la enfermedad vesical. Siguiente, por favor. En lo que son los criterios de diagnóstico, al igual que se solapan las fases de la respuesta sexual, también lo hacen los tipos de trastornos sexuales que más adelante se va a hablar. En lo que son el Second International Consensus on Sexual Dysfunctions in Men and Women, aporta recomendaciones basadas en las pruebas para el diagnóstico de trastornos sexuales y engloba la revisión propuesta por un manual de diagnóstico y estadístico de trastornos mentales, como por ejemplo podemos ver acá. Podemos ver algunas definiciones, como por ejemplo es el trastorno del interés sexual.
que menciona que son sentimientos de interés o deseo sexual ausentes o disminuidos, o pensamientos o fantasías sexuales ausentes y falta de respuesta en el deseo. Las motivaciones, definidas como razones o incentivos para poder estar excitada sexualmente, son escasas o nulas. La falta de interés va más allá del desinterés normal con el ciclo vital y con la duración de la relación. En lo que son los comentarios de este cuadro, se puede referir que el pensamiento sexual espontáneo o el deseo sexual mínimo no son necesariamente trastornos por encima de las experiencias sexuales. Una falta adicional de respuesta con deseo es fundamental para el diagnóstico. Otro diagnóstico o definición es el trastorno combinado de la excitación sexual, que es una ausencia o reducción marcada de los sentimientos de excitación sexual o placer con cualquier tipo de estimulación o ausencia de la alteración de la excitación genital, como una congestión vulvar o ilubricación. En lo que son los comentarios, se puede decir que hay una excitación sexual mínima ante cualquier estimulación y no hay una conciencia de la vasocongestión genital refleja. Lo que es el trastorno subjetivo de la excitación, hay una ausencia o reducción marcada de los sentimientos de la excitación sexual también ante cualquier tipo de estimulación. Siguen apareciendo la lubricación vaginal y otras respuestas físicas. Y a pesar de la falta de excitación, la mujer o pareja nota la lubricación. El coito es cómodo sin necesidad de lubricantes externos. Lo que es el trastorno genital de la excitación es una excitación sexual genital ausente o alterada. Hay una hinchazón vulvar o lubricación vaginal mínimas ante cualquier tipo de estimulación sexual y sensaciones sexuales reducidas ante los estímulos hacia los genitales. Lo que son la excitación sexual subjetiva, que no son genitales, recibiendo estímulos en algunas partes de la mujer, como las mamas o besos, es para el diagnóstico. Los estudios iniciales sugieren una vasocongestión reducida en algún caso, pero no en todos. La pérdida de la sensibilidad sexual de los tejidos congestionados fisiológicamente es responsable en otros casos. Lo que es el trastorno orgásmico, a pesar de referir una alta excitación sexual, no refiere orgasmos. Y lo que es las mujeres con trastornos de con frecuencia no tienen orgasmos, y el diagnóstico correcto es un trastorno de la excitación sexual. Lo que es el vaginismo es una dificultad persistente o recurrente para que la mujer tolere la entrada de algún objeto o un estímulo, a pesar del deseo expreso de permitirlo. Hay una evitación o fobia que presenta esta, y una anticipación o temor a dolor junto con una contracción de la musculatura pélvica, variable o involuntaria. Y es importante confirmación del diagnóstico. Además de eso, también podemos mencionar la dispareunia, que ya mencioné, qué preguntas se hacen y el porqué de la exploración adecuada en esta. Es un dolor persistente o recurrente con la entrada vaginal completa o el intento del coito vaginal. Hay muchas causas como lo que es la vestibulodynia provocada localizada, como es el síndrome de vestibulitis vulvar y la atrofia vulvar por deficiencia de estrógenos. Siguiente, por favor. Bueno, ya propiamente mencionando todo lo que es la valoración o exploración física o definiciones de los trastornos sexuales de las mujeres según la DSM, podemos mencionar que las disfunciones sexuales son un grupo heterogéneo de trastornos que se caracteriza por una alteración clínica significativa de respuesta sexual o placer sexual. Podemos ver diferentes tipos, como puede ser en la fase del deseo, puede haber un trastorno de la excitación, un sexo sexual hipoactivo masculino. En la fase de la excitación podemos ver una disfunción eréctil en el hombre. En lo que es la fase del orgasmo podemos ver un trastorno orgásmico femenino o una eyaculación retardada o precoz. Y cualquiera de las fases mencionadas o en el ciclo, podemos ver que puede haber un trastorno de dolor genitopélvico durante la penetración, y otros puede ser inducida por sustancias, pueden ser medicamentos o disfunciones sexuales especificadas o no especificadas. Siguiente, por favor. Continuando, podemos mencionar que se clasifica como de toda la vida o es adquirida. Podemos mencionar que puede ser general o situacional.
puede ser, según el grado de malestar, puede ser leve, moderado, grave, y puede ser por presencia de factores contextuales, como puede ser factores pasados de sus antecedentes del desarrollo que afecten el desarrollo psicosocial, factores contextuales actuales e interpersonales del entorno social y culturales, y los factores médicos. En el tratamiento, según el modelo PLISSIT, podemos mencionar que, aunque los ginecólogos a veces necesitan realizar un abordaje detallado, es importante este modelo, ya que nos menciona este modelo, que es primero, uno es el permiso. El concepto de permiso es la validación de las preocupaciones del paciente y la confirmación de que la consulta del ginecólogo es un entorno adecuado para abordarlas. Lo que es la información limitada, o LI, se proporciona a la paciente información sobre la fisiología y la conducta sexual adecuada, ya que de esa manera se pueden abordar malentendidos, mitos, falta de conocimiento y las habilidades sexuales no adecuadas. Lo que son sugerencias específicas, ese estadio puede implicar alteración del contexto sexual problemático, reducir a los pacientes acerca de las prácticas y actitudes específicas, recomendar diferentes formas de estimulación, detectar los problemas de salud mental si es que tuviera, identificar las situaciones personales y prescribir hormonas o fármacos si es necesario. Lo que es derivación por tratamiento intensivo, los ejemplos donde este paso puede ser necesarias cuestiones intrapsicológicas procedentes de la infancia que perjudiquen la capacidad de la mujer para poder darse la excitación o tener un interés o deseo, como las traumas o abusos pasados. Dos, para parejas que necesitan una ayuda más especializada para la comunicación sexual. Y tres, para la disfunción sexual del varón. Siguiente. Buenos días, doctor. Sé que le demasiado, disculpen la molestia porque no pude exponer mi parte a tiempo. Tuve algunos inconvenientes, pero voy a continuar con lo que es los ciclos sexuales de la respuesta sexual. Siguiente, por favor. Bien, el ciclo sexual va a estar referido por los siguientes factores, tanto psicológicos, ambientales y los fisiológicos. En los fisiológicos vamos a incluir a los hormonales, los vasculares y los musculares. Siguiente, por favor. Hablando de la progresión lineal, tenemos el modelo de Masters y Johnson. Este es un modelo que tiene una fase inicial que inicia con la excitación y el deseo, y después tenemos las 4 fases que son la meseta, el orgasmo y la resolución. Esta progresión puede estar alterada por ciertos factores como pueden ser el envejecimiento, la enfermedad, la medicación, el alcohol, las drogas y factores relacionales. Siguiente, por favor. Luego tenemos el modelo de Bateson. Este modelo es el modelo cíclico. En este tenemos que vamos a tener la respuesta sexual femenina, en la que vamos a tener una retroalimentación tanto entre aspectos físicos, emocionales y cognitivos, y va a provocar que la mujer busque la actividad sexual, que este es un deseo espontáneo. También puede darse una postura sexual neutra o una predisposición a realizar alguna actividad sexual. Si estos estímulos no son suficientes y no son adecuados, se interrumpe la actividad, pero si estos continúan, van a producir paso a la excitación, el deseo de un deseo reactivo. Siguiente, por favor. Hay que conocer las zonas sexualmente sensibles. La mayoría de las mujeres es el clítoris. Sin embargo, también podemos tener otras zonas como pueden ser los pezones, el pecho y la vagina. La vagina, la parte más sensible, va a ser el tercio inferior de la vagina, pero los 2 tercios superiores van a ser sensibles a la presión. Se dice que en la mujer, en la parte anterior del tercio superior de la vagina, va a existir lo que se denomina como el punto G, como en el hombre funciona la próstata, que va a ser sensible a la presión.
Y en muchos casos, dado a la vasocongestión que va a existir, puede haber un exudado alcalino que simula a la eyaculación en el caso del varón. Siguiente, por favor. Bien, como iniciamos la fase del deseo. El fase del deseo es un estado de sensación subjetiva. Vamos a tener las señales sexuales que pueden ser internas, en este caso hablamos de las fantasías sexuales, o externas que van a estar dadas por la pareja interesada. Va a tener un funcionamiento neuroendocrino, ya que se van a excitar los centros excitatorios en el sistema límbico gracias a la hormona que es la dopamina. La testosterona, esta hormona, es la encargada del deseo y la excitación tanto en el hombre como en la mujer. Siguiente, por favor. Pasando a la fase de la excitación, esta va a estar controlada por el sistema parasimpático. Vamos a tener lo que es una sensación erótica y la lubricación vaginal porque hay un aumento del flujo sanguíneo y la baja su congestión. También se puede presentar con taquicardia, taquimia, la mujer puede presentar hipertensión, hipertermia, una congestión mamaria, tensión muscular, la erección del pezón, el moteado de la piel, una erupción maculopapular erimatosa, que es el sex flush, en los pechos, inflamación tanto del clítoris y de los labios, una distensión vaginal y una elevación del útero. Siguiente, por favor. Pasamos a lo que es la meseta, donde tenemos una intensificación tanto de la excitación, de la tensión sexual y la sensación erótica, y vamos a llegar a la máxima intensidad de la vasocongestión. Siguen los mismos, puede aparecer la piel más moteada, los pechos se hinchan más, los pezones van a estar más erectos, los labios se hinchan y se vuelven rojos, el tercio inferior de la vagina se va a hinchar, el clítoris se hincha y se eleva, y el útero se eleva hasta por fuera de la pelvis. Siguiente, por favor. Llegamos a lo que es el orgasmo, que está dado por el sistema simpático. Se van a dar múltiples contracciones, tanto rítmicas y reflejas, que van a durar de 0.8 segundos, tanto el músculo pubocoxígeno, que es parte de los músculos del elevador del ano, y también una contracción uterina. Muchas veces por eso cuando una mujer se realice una histerectomía, no puede sentir estos orgasmos, ¿no? Van a tener un problema con los orgasmos. En el caso de las mujeres son multiorgásmicas. Sin embargo, en los varones van a tener lo que es un periodo refractario después de llegar al orgasmo. Siguiente, por favor. Por último, llegamos a la parte de la resolución, que es la relajación y el bienestar, donde se va a llegar todo de nuevo a la normalidad. Se va a dar el descenso uterino, una desinflamación del clítoris y una descongestión de la vagina y los labios. Y esto va a ser un periodo de 5 a 10 minutos. Siguiente, por favor. Bueno, ahora vamos a hablar sobre los trastornos sexuales. Lo que se ha visto en amplias encuestas es que en un 10% de las mujeres comunican de algún trastorno sexual, y la presentación más frecuente de ello es por movilidad del deseo y excitación baja, que está acompañado de un orgasmo ausente o infrecuente. Vemos que en mujeres postmenopáusicas conduce a una sequedad vaginal asociada a una dispareunia. Y en mujeres premenopáusicas o jóvenes conduce al malestar sexual, la falta de la lubricación asociada también a una dispareunia. Entonces, para poder realizar un abordaje de los trastornos del deseo y de la excitación sexual, se debe realizar una reconstrucción del ciclo de la respuesta sexual de la mujer, el cual va a poder
mostrar las interrupciones y a la vez va a ser de gran valor terapéutico. Como posibles causas, vamos a ver que cuando hay problemas de distanciamiento en la pareja, no van a poder resolverlo en consulta con el ginecólogo, sino lo recomendable va a ser que se derive a una terapia de pareja. Es posible también identificar factores personales de la mujer que van a poder dificultar la capacidad de excitarse, ¿no? Como por ejemplo podemos mencionar la mala imagen propia y a veces algunas distracciones. También va a influir los factores fisiológicos, ¿no? Sobre la excitabilidad, como podemos mencionar aquí el cansancio, también efectos de una medicación, depresión. Algunas mujeres van a permitir el desarrollo de pensamientos negativos durante la fase de excitación y no se va a llevar a cabo esto, ¿no? En caso de que la mujer sea una madre primeriza, pensará que el coito no es el momento correcto, ya que presentan una pérdida del control y esto lo que desencadena son aquellas experiencias de técnicas de reproducción o de parto. También se han publicado ensayos sobre el uso de testosterona transdérmica y estrógeno transdérmico con la finalidad de poder solucionar estos problemas, ¿no? En caso de la testosterona transdérmica, en mujeres posmenopáusicas sanas con deseo sexual ha disminuido. Se dice que la dosis diaria ha aumentado de manera significativa la frecuencia de los encuentros sexuales. A una comparación de los valores iniciales, se ha visto que ha habido de 2 a 3 encuentros sexuales por mes y con el uso de 300 miligramos de testosterona transdérmica ha aumentado a 5 hasta 6 encuentros sexuales por mes. También se ha visto que hay un pequeño estudio que habla sobre el beneficio de la aplicación de esa testosterona transdérmica en mujeres con deficiencia de estrógeno y antecedentes de cáncer. En el caso del estrógeno transdérmico, ha mostrado un efecto significativo en lo que es el deseo y también las escalas de respuesta, pero lo que no ha habido es una respuesta en los acontecimientos sexuales satisfactorios. Se ha visto muchas veces la preocupación sobre la seguridad del uso largo de testosterona y estrógenos o también a la vez el uso de ambos. Y se ha visto que en las mujeres mayores la elevación de la testosterona endógena junto con la obesidad a veces se asocia a la resistencia a la insulina y a la morbilidad cardiovascular. También vamos a hablar sobre los trastornos de excitación genital. Aquí no hay fármacos aprobados para el tratamiento de los trastornos del deseo y excitación sexual. La FDA no aprobó el uso de la testosterona transdérmica, por los beneficios y los riesgos teóricos. Tampoco se solicitó una aprobación sobre los inhibidores de fosfodiesterasa, ya que no hubo un beneficio. Y en el caso del uso del sildenafilo, para aquellas alteraciones con congestión genital por enfermedad subyacente, como digamos esclerosis múltiple, diabetes, sí mostró un gran beneficio en cuanto a la lubricación. En cuanto a la disfunción orgásmica, se debe saber que los trastornos orgásmicos durante la vida son más habituales que la pérdida adquirida de orgasmos. Algunas mujeres presentan disfunción adquirida y eso está asociado a muchos problemas de depresión, de abuso de drogas, de enfermedades crónicas. Es por eso que se debe saber que la mayoría de parejos no tienen orgasmos de forma simultánea. Muchas veces las causas habituales son a causa de una autoobservación obsesiva, de una
monitorización durante la fase de excitación. A veces van acompañados de un cuadro de ansiedad o pensamientos distractores. Es por eso que la falta de orgasmo suele estar relacionada a sentimientos negativos sobre la sexualidad, la baja autoestima, la mala imagen corporal, los antecedentes de abusos sexuales. El único tratamiento que está basado en la evidencia es fomentar la autoestimulación, que está acompañada de la fantasía erótica, y eso se le conoce como una masturbación directa. Es por eso que se debe hacer libre el uso de libros o también de vibradores, ¿no? Y también es importante inculcar a los pacientes, abordarles sobre los temas, problemas de alguna confianza o ayudas psicológicas. Ahora vamos a hablar sobre los trastornos sexuales por dolor. Dentro de ellos vamos a poder hablar del vaginismo, de la dispareunia y de la vestibulodinia provocada. En cuanto al vaginismo, vamos a poder ver que es un reflejo de contracción involuntario, que es desencadenado por el intento, ya sea real o imaginario, de poder ingresar a la vagina. Con frecuencia vamos a poder ver que los músculos se van a estrechar. Esto incluye a los muslos, al abdomen, a las nalgas. Incluso algunas veces puede también incluir a lo que es la mandíbula, los puños. Donde la mujer es incapaz a veces de introducir nada en la vagina, ni su propio dedo, ¿no? En ocasiones también se puede mencionar que sí pueden incluir, digamos, el hecho de tampones, sus dedos, pero no la penetración. Con frecuencia no hay circunstancias obvias que predispongan a aquel vaginismo como una experiencia, a un trauma sexual pasado, desagradable, a un abuso sexual, sino que algunos estudios han mostrado que las mujeres con vaginismo tienen mayores puntuaciones a lo que son de la depresión, a una neurosis, a cuadros de ansiedad, a la fobia sexual. Es por eso que las mujeres tienen son mayores propensas a la aversión. Su diagnóstico suele ser cuidadoso. A veces tiene que poder, el tratamiento debe empezarse a confirmar con un diagnóstico, ¿no? Y primero se debe hacer, lo que se recomienda es fomentar que la pareja se implique en actividades sexuales, que excluyan cualquier intento de penetración. También se le debe explicar a la paciente el reflejo de contracción de la musculatura pélvica. También lo que se le debe es poder alentarla a que ella se toque, ¿no?, a sí misma a diario durante unos minutos. También sugerir que añada la capacidad visual al ejercicio previo. También que realice la exploración vulvovaginal parcial. También que se explore adecuadamente la vagina, indicar la serie de dilatadores. También poderle mencionar, ¿no?, la presencia de dilatadores mayores, y con eso podemos mencionar una serie de pasos, como que es animar a la mujer a que permita que su pareja le pueda ayudar a colocar el dilatador, también a fomentar que la pareja utilice el dilatador durante sus encuentros sexuales, y una vez ya que utilice el dilatador en varias ocasiones, se le debe animar a que de inmediato, después de utilizarlo, trate de introducirse el coito, ¿no? Se realiza el coito. En cuanto a la dispareunia, es uno de los tipos más habituales de trastorno sexual,
que va a ser tratado por el ginecólogo puede afectar a un total de 2/3 de las mujeres. Se deben tener en cuenta los factores psicológicos y los fisiológicos. Se recomienda que la exploración sea holística, es decir, que sea biológica, psicológica y sexual. Existen 3 factores para poder abordar la dispareunia, que es poder ayudar a la pareja que tenga intimidad sexual gratificante, incluso si han descartado inicialmente el coito, también poder identificar las cuestiones psicológicas que contribuyan y prevengan el dolor crónico, y también tratar la fisiopatología subyacente que ha provocado estos circuitos de dolor crónico. En cuanto a la vestibulodynia provocada, esta es el dolor del tracto vestibular, es con hallazgos físicos limitados. También se puede encontrar hasta eritema vestibular y la presencia de aludinia, que es mayormente la sensación de dolor o quemazón al estimular el tacto. También vamos a poder ver que está considerada como un síndrome de dolor crónico con características que sugieren la sensibilidad central y periférica dentro de lo que es el sistema nervioso central. Lo que vamos a ver es que el tono muscular se va a encontrar aumentado. También el estrés interno puede ser la causa probable. No se ha establecido en sí con certeza la causa de sensibilización del sistema nervioso, pero sí se menciona que el estrés interno puede ser una causa, ¿no? También muchas mujeres con este síndrome tienen acompañado, ¿no? otros síntomas como intestino irritable, dolor en articulaciones, cistitis intersticial, dismenorrea. El tratamiento va más allá que incluir métodos psicológicos para poder abordar este estrés crónico interno, y también algunos fármacos adyuvantes, ¿no? Los medicamentos para el dolor crónico incluye como antidepresivos tricíclicos o antiepilépticos. Se deben también evitar los esteroides tópicos porque el beneficio inicial termina en el empeoramiento sobre la inflamación neurogénica. El dolor en el introito puede ser causado por otras enfermedades diferentes a la vestibulodynia provocada, y otra causa más común es a veces la falta de elasticidad o adelgazamiento del epitelio, ¿no? En cuanto a los trastornos sexuales del adulto y posteriores, en sí se dan debido a que pueden estar ligados a diversos factores, donde se necesita un abordaje con tratamientos amplios dirigidos a factores individuales, interpersonales y sexuales. Y aquí lo que se debe hacer es poder animar a la mujer a que se descubra lo que provoca la excitación sexual, también ayudar a comprender que un resultado más gratificante va a aumentar su motivación sexual, explicarle que una mujer puede iniciar experiencias sexuales gratificantes en ausencia del deseo, que tiene que reconocer que el resentimiento, la frustración y el enfado hacia su pareja pueden tratarse y consultar con un terapeuta de parejas, y también aconsejar que el malestar psicológico fuertemente sentado en los factores del desarrollo o trastornos de ánimo actuales pueden requerir consulta con un psicólogo o psiquiatra. Se recomienda que las personas puedan tomar un baño caliente para que se sientan más relajadas, o también se recomienda las relaciones por la mañana, y tiene que tener en cuenta de que al momento de realizar no tiene que tener como primer objetivo el coito, ¿no?
También se le puede mencionar los complementos locales estrógenos que pueden ayudar tanto en la sequedad vaginal, en los síntomas urinarios o también en la dispareunia. Y también se ha visto que la aplicación del DHEA es beneficiosa para para la atrofia vulvar y la vaginal. También muestra un beneficio sexual global en términos por ejemplo, el confort durante el coito, la facilidad del orgasmo y la motivación sexual. Bueno, a continuación, ahora expondré sobre abuso sexual y violación. Siguiente, por favor. Bueno, el abuso sexual es un delito de violencia, conquista, control y agresión no pasional y engloba un continuo de actos sexuales que van desde la coerción sexual, contactos abusivos como besos, tocamientos, caricias no deseadas, hasta lo que es la violencia forzada. Ahora hablando sobre abuso sexual en menores, la mayoría de los abusos sexuales a menores no son contadas por las sobrevivientes o por sus familiares. Y se estima que hasta 1/3 de las mujeres adultas lo sufrieron. Las niñas más jóvenes, es decir, menores de 10 años, están expuestas con más frecuencia a caricias genitales o a abusos sin contacto, como exhibicionismo, observación forzada de masturbación o posar en pornografía infantil. Ahora, las niñas mayores de 10 años es más probable que estén expuestas a tener penetración o sexo oral. Y luego las adolescentes, ¿no? Las mujeres sobrevivientes de abusos sexuales en la infancia tienen un alto riesgo de un embarazo temprano no deseado, enfermedades de transmisión sexual o la prostitución o estar sometidas a más abuso sexual. También pueden presentar conducta antisocial o el hecho de escaparse de la casa, mentir, robar, trastornos de conducta alimentaria y múltiples síntomas somáticos. Siguiente, por favor. Ya, ahora, es más probable que cuando sean mujeres, ¿no? O sea, las que fueron sometidas a abuso sexual, tiendan a fumar o abuso de alcohol, actividad sexual temprana con múltiples parejas, ideas suicidas y depresiones durante su embarazo en caso lo tengan. También tengan hijos de menor peso y más inmaduros, sentimientos de impotencia y desamparo, y presenten una depresión crónica. Ahora, es menos probable que estas mujeres usen anticonceptivos y que presenten cierto rechazo a una exploración pélvica, ¿no? Ahora, las sobrevivientes que sufrieron abusos sexuales, ya sea de niñas o de adultas, ¿no? Con frecuencia padecen disfunciones sexuales, dificultad para las relaciones íntimas y para la maternidad. Y también pueden desarrollar un trastorno por estrés postraumático. Siguiente, por favor. Ya. Ahora continuando con violación. Violación tiene múltiples definiciones. Por ejemplo, una de ellas es el uso de la fuerza física, engaño o la intimidación o la amenaza de lesión corporal. Otra es la penetración oral, vaginal o rectal con el pene o un dedo u otro objeto. También es la falta de consentimiento o la incapacidad para darlo, debido a que la víctima, ¿no? O es muy joven o es muy mayor o está incapacitada, ya sea porque consume drogas o alcohol, o es una incapacitada mental o física. Según el estudio de National Women's Study, dice que la incidencia de las violaciones es 13%. O también que una de cada 8 mujeres adultas son sobrevivientes de al menos una violación consumada en su vida. Ahora, la mayoría de las víctimas son violadas por un familiar o por un conocido. Y el 60% de las sobrevivientes refieren a alguna lesión física.
Y un dato importante, que solo el 26% de las sobrevivientes de agresión sexual buscan atención médica después de la agresión. Ya, ahora continuando con los tipos de violadores. Hay 4 tipos. El violador oportunista, ¿no? Es aquel que no muestra ira hacia la mujer que agrede y con frecuencia usa poco o ninguna fuerza. Luego el violador por poder, que él no pretende lesionar físicamente a su víctima, sino más bien busca poseerla o controlarla para obtener satisfacción sexual. Luego el violador por ira, que sí suele maltratar a su víctima, ¿no? Utiliza más fuerza física de la necesaria. Y ese tipo de agresión sexual es esporádica, impulsiva y espontánea. E inclusive le obliga a la víctima a realizar actos degradantes. Luego, el violador sádico, disfruta causando dolor a su víctima y generalmente estos violadores presentan un trastorno intelectual y con frecuencia muestran otras psicopatologías. Y son aquellos que inclusive pueden llegar a asesinar o mutilar a su víctima. Luego, los efectos de la violación, ¿no? Que tienen ¿cuáles son los efectos de la violación en las víctimas? Bueno, la mujer puede presentar un embarazo no deseado, o una enfermedad de transmisión sexual, ya sea como el VIH. Ahora, estas mujeres sienten culpa por la agresión y también tienen temor porque su nombre se haga público, ¿no? Y por eso muchas veces no denuncian un acto de violación. Luego, las primeras reacciones que presentan las víctimas son shock, adormecimientos, retraimiento, negación. Y también pueden presentar lo que es presentan el síndrome del trauma por violación, ¿no? El cual presenta múltiples síntomas psicológicos, como temor, desamparo, negación, culpabilidad, humillación, vergüenza, temor, autoculpabilidad. Al inicio, es decir, en la fase aguda, en los primeros días, en las primeras semanas, presentan, ¿no?, los recuerdos de dicha agresión. También suelen presentar una hipersensibilidad a los estímulos ambientales. Y ya luego de haber transcurrido semanas, meses, ya retoman sus actividades. Pareciera que el problema hubiera mejorado, ¿no? Pero estas suelen sentir sentimientos de rabia, temor, culpabilidad y vergüenza. Siguiente, por favor. Ya, ahora continuando con la exploración, es importante que en historia clínica considerar, ¿no?, que la anamnesis en forma general y ginecológica deben estar completas. Debe estar la fecha de la última regla, el número de gestaciones en caso haya tenido, infecciones ginecológicas pasadas, un estado inmunitario, cómo es el estado inmunitario frente al tétanos, antecedentes de enfermedad hepática, trombosis o hipertensión, ya que en estos casos está contraindicados las píldoras, ¿no?, de anticoncepción. Luego el uso de anticonceptivos en caso utilice, agresiones sexuales previas y el último coito consentido antes de la violación. Luego también se debe asegurar si después de la agresión la paciente se ha duchado o se ha bañado o ha usado tampón o ha orinado, defecado, utilizado algún enema o se ha lavado los dientes o el hecho de que se haya cambiado la ropa, ya que estas actividades pueden impedir que se recojan pruebas necesarias, ¿no? Luego también se debe obtener una descripción detallada de la agresión sexual, incluyendo lugar, hora, fecha de la agresión, número de agresores, consumo de drogas o alcohol, o pérdida de conocimiento,
uso de armas, amenazas o cualquier lesión física que haya sufrido la víctima. También debe obtenerse una descripción detallada del tipo de contacto sexual, ya sea vaginal, oral, anal, y si hubo penetración o no, o el hecho de la inserción de objetos extraños, ¿no? Luego, si el agresor utilizó preservativos. Luego también se debe observar y registrar el estado emocional de la víctima, ¿no? De la sobreviviente. Siguiente, por favor. Ya, ahora, la exploración física. Antes de realizarla, se debe solicitar, ¿no?, un consentimiento a la paciente. Y también se le debe decir que es libre de detener el examen en caso se siente incómoda, ya sea porque sienta dolor o un dolor emocional. Dentro de la exploración física es importante verlo de forma general, tener en cuenta el estado emocional y afectivo, hacer una exploración completa de la cabeza, el cuerpo y las extremidades, registrar las lesiones. Es importante registrar las lesiones de forma detallada, como su localización, tamaño, la naturaleza de todas las lesiones. Las lesiones más frecuentes son las contusiones y las abrasiones, ya sea en la cabeza, en el cuello, en los brazos, y también las lesiones genitales sangrantes y dolorosas. También es importante, ¿no?, explorar el pelo, la piel, ya que pueden quedar extraños o y en caso de se podría encontrar también lesiones en la boca y la faringe en caso que la víctima haya sido sometida a una penetración oral. Ya. Luego es importante, ¿no?, la exploración pélvica con colposcopía, ya que esta técnica va a aumentar, ¿no?, la detección de las lesiones más sutiles del cervix y de la vagina. Y también en caso del uso de la lámpara de Wood, que también nos puede ayudar a identificar semen en la piel, y obviamente que se tiene que recolectar, ¿no?, estas muestras con un hisopo. Luego hay que tener en cuenta que hay ciertos elementos de recolección. Por ejemplo, la ropa, ¿no? La ropa de la paciente es importante recolectarla. Luego hacer un frotis de los orificios y las superficies corporales afectadas. Una muestra sanguínea para la tipificación sanguínea, ¿no?, a fin de comparar con la del agresor. Luego también el peinado del pelo de la cabeza, luego de esto se debe cortar o arrancar, ¿no?, los pelos de la paciente, con el fin de compararlo también con el agresor. Y lo mismo en relación al vello púbico. También es importante el raspado de las uñas, de las manos de la paciente, si la víctima rasguñó la piel o la ropa del agresor. Siguiente, por favor. Ya, ahora siguiendo con el tratamiento, es importante tener en cuenta la prevención de un posible embarazo y también la prevención de enfermedades de transmisión sexual, ¿no?, después del ataque sexual. Bueno, empezando con la prevención del embarazo, realizar una prueba de embarazo, ya sea en orina o suero. Dentro de la profilaxis, dentro del tratamiento para prevenir el embarazo, tenemos al levonorgestrel de 0.75 miligramos, seguido de una segunda dosis a las 12 horas. O también hay una que es dosis única de 15 miligramos de levonorgestrel
También está el método de USPEC, que consiste en la administración inmediata de 2 comprimidos, 50 microgramos de etinilestradiol más 0.5 de norgestrel, seguidos de otros 2 comprimidos, 12 horas después. Luego, para prevenir enfermedades de transmisión sexual es necesario también realizar pruebas, ¿no? Como la prueba de VIH, la prueba rápida, para sífilis, una prueba rápida treponémica o la RPR cuantitativo o la prueba rápida duales de VIH, sífilis. En relación a la necesidad de gonorreae, la muestra de endocervix para frotis de Gran y cultivo de agar chocolate o Taya Martin. Luego también pruebas para clamidia, hepatitis B, ¿no? Muestra de sangre para la búsqueda de anticuerpos, antígenos del virus de hepatitis B, antígenos de superficie. Luego, en relación al virus papiloma humano, una valoración clínica en busca de lesiones. La profilaxis en relación a ciertas enfermedades de transmisión sexual, en relación a la gonorrea, sería 125 miligramos de ceftriaxona vía intramuscular, o también puede ser 2 gramos de espectinomicina intramuscular también, o 500 miligramos de ciprofloxacina vía oral. Esto es en caso que la paciente sea alérgica a las cefalosporinas. Luego, para clamidia, una dosis única de 1 gramo de acitromicina vía oral. Luego también puede ser, 100 miligramos de doxiciclina vía oral 2 veces al día durante 7 días. Luego también tenemos, otro tratamiento puede ser 500 miligramos de eritromicina 4 veces al día durante 7 días, en caso que la paciente esté embarazada. Luego, para el tratamiento para tricomoniasis o vaginosis bacteriana, metronidazol, 2 gramos, vía oral, dosis única. Luego tenemos realizar la vacunación frente a la hepatitis B en forma de profilaxis, ¿no? La profilaxis también frente a tétanos y profilaxis frente a VIH en las primeras 72 horas de ocurrida la agresión sexual y es por 28 días. Y finalmente es importante brindarle ayuda psicológica a la paciente y bueno, esto es todo. Gracias. Muy bien, estaba atento escuchando vuestra exposición del seminario. Hay algunas cosas que tenemos que aclarar y clarificar. Y si hay alguna pregunta, algún comentario, por favor empiecen. Aló. Doctor, ¿me escucha? Te escucho claro y conciso. Doctor, buenos días. Sí, quería hacerles una pregunta a mis compañeras. Por ejemplo, si ellas, irían a hacer alguna charla, ¿no? A los niños acerca de, a los adolescentes, mejor dicho, ¿no? Acerca de todo lo que es, prevenir embarazos, que están, o sea, embarazos adolescentes, ¿no? O sino también, cómo prevenir enfermedades de transmisión sexual. ¿Qué puntos serían los más importantes que ellas en esa charla, ¿no? Tocarían? ¿Sí me entiende, doctor? Sí, sí te entiendo. Eso espero Ya, que te entiendan tus compañeras quienes han expuesto. sí. Antes de que conteste la pregunta hecha por vuestra compañera, la que ha puesto sobre este tema, quiero yo aclararles 2 cosas.
La principal, la orientación y la educación sexual no es un tabú. Debe hablarse de la forma más clara, concisa y de acuerdo a los niveles y edad que se tienen las pacientes, los niños, etc. Entonces, yo he escuchado al inicio un poco que decían que hay incomodidad por el médico, por orientar sobre problemas de sexualidad. No, el problema es de la llegada, de saber ganarse la empatía de la paciente, y no solo en ginecología, sino en todas las especialidades. Cuando el médico sabe orientar, sabe controlar y sabe escuchar, el paciente va a sentirse motivado y va a consultar. Para eso estamos nosotros los médicos, para orientar. Y si hay problemas de sexualidad, hay que ver la forma cómo llegar a empatizar con la paciente y hacer que se pueda extrovertir para poder orientar y ayudarle. Entonces, un poquito esto de que no es posible porque hay vergüenza o hay cierta dificultad del personal médico hacia los pacientes, debe quedar un poquito afuera. Muy bien, dicho esto, este preámbulo, a ver, la pregunta que ha hecho vuestra compañera, ¿cómo llegar a orientar sobre temas de planificación o embarazos no deseados en adolescentes? Quien ha expuesto, por favor, responda. Bueno, como ya mencioné, debemos enfocar, primero tenemos que ver a qué población estamos hablando, ¿no? Por ejemplo, en el estudio que mencioné que eran niños de secundaria, por ejemplo, estos se vio que la mayoría que ya había comenzado sus relaciones sexuales no usaba preservativos, por lo ya ser muy jóvenes y como mencioné en la encuesta que querían experimentar, por lo cual creo que el punto más importante que tenemos que tocar es que no tomarlo como tabú tener relaciones sexuales, ya que es un aspecto normal de nuestra vida, y enfocarlo en el uso de anticonceptivos, de una manera sencilla de decirle, ¿no?, a estos jóvenes. Muy bien. ¿Estás contenta con la respuesta o clara tu respuesta? Alisa. Sí, doctor. Sí, doctor. También lo que usted decía, que hay un cierto tabú, ¿no es cierto?, en los adolescentes, es porque también los padres, no sé si acá, no sé si acá solo en Perú o, bueno, he notado mucho que los padres dicen, ¿no? O sea, hacen hincapié de que dicen, no, el sexo es malo, ¿no? O siempre a los niños les dicen, no, el sexo es asco, es sucio, ¿no? O sea, siempre, y yo creo que es por eso que los adolescentes piensan que el sexo está mal, hablar de sexo, ¿no? Incluso muchos papás no hablan de sexo a sus hijos, ¿no? Y yo quisiera saber de qué manera un papá debería orientar a sus hijos, ¿no? Acerca de cómo prevenir un embarazo no deseado, o también, ¿no? Que muchos dicen también, ¿no? Leí también lo que dijo mi compañera, que si una persona no sé, si a un niño, si a un joven se le dialogaba, ¿no? Sobre sobre el inicio de las relaciones sexuales, este niño ya, o sea, eso que hacía, que prevenía, ¿no? Que hubieran jóvenes que iniciaran su vida sexual tan antes, no tan temprano, o sino que también que eso podía prevenir que haya enfermedades de transmisión sexual, ¿no? O también casos de violaciones, ¿no? Y quisiera saber de qué manera un papá debería orientar a su hijo, ¿no? En este caso. Mira, tu pregunta es bastante profunda y bien compleja. El resultado, desgraciadamente, la sociedad en la cual estamos embebidas, estamos restringidos por múltiples cosas, empezando de la religión. Entonces, realmente, la labor del padre, no solo papá y mamá, tiene que ser bastante activa. Hoy, desgraciadamente, criamos a los hijos como vienen, o sea, sin tomar en cuenta lo que tú comentas, la acción o la actividad de los padres. La primera educación sexual que tiene que salir para un ser humano es del hogar. Si tú ves un hogar donde hay disfunción de pareja, donde se maltratan, se insultan, se faltan el respeto, esa es la imagen que va a tener el ser humano de una atención de pareja. Y en segundo lugar, si no le orientan, ¿qué sucede? Que el niño por la curiosidad, niño o niña por la curiosidad del desarrollo mismo de las etapas de la vida, va a buscar o va a tener informaciones de
fuentes no adecuadas. Estas fuentes son los amigos, son las redes sociales, son el internet, etcétera, etcétera, que como comprenderás va a distorsionar la mentalidad del niño. Y por último, la autoridad de los padres, de los maestros, se ha resquebrajado totalmente. Ahora el alumno, el ser humano, tiene mayor disponibilidad a reclamar, a quejarse, a pedir que no le falten el respeto. Si tú en el colegio a alguien le levantas la voz y ya eres denunciado, y peor si eres mujer y te cae mal un profesor, a veces los injurian y el problema es ese. Y en el hogar, los padres, por el trabajo, por las situaciones, pierden el espacio y dejan que los niños se desarrollen como puedan. Muchas veces, para suplir la ausencia tanto de papá y mamá, lo que hacen es comprarle cosas, ¿no? Teléfonos, celulares, laptops, etcétera. Y ahí es donde les dan como para que se distraigan, y eso es una fuente negativa. Como te decía, tu pregunta es bastante compleja porque tiene muchas aristas, muchos puntos que habría que solucionar. Pero la principal es que los padres opten por su verdadera acción, por su verdadera actividad que deben realizar en la crianza de los hijos. Muchas veces delegamos esta responsabilidad. No, en el colegio le van a decir, en el colegio le van a hacer. No es así. Y desgraciadamente la juventud está creándose una distorsión de la realidad. Es cierto que las relaciones sexuales son naturales, pero deben darse en un tiempo y en una forma definida. No que hoy en día los chicos pues se van a las fiestas, gracias a Dios con esto de la pandemia un poco bajado, pero aún así que se está reactivando, se están creando los centros de diversión, y ahí es donde el uso, el manejo de drogas, de alcohol, etcétera, etcétera, está en aumento. Y desgraciadamente no hay autoridad paterna para poder frenar o poder hacer algo. Hoy en día los padres no tienen formación para ser padres. O son muy condescendientes o son muy dominados por los hijos. Y eso es autoridad familiar, autoridad materna que se ha perdido y se sigue perdiendo. Ahora, desgraciadamente, a un joven que ha tenido su hijo a los 15 años, ¿qué le puedes decir que actúe como padre si ni siquiera ha madurado como ser humano? Entonces, son múltiples los factores. Desgraciadamente, seguimos de mal en peor. Ojalá que algún momento las condiciones, las libertades que se traducen en libertinajes se frenen y por ende se pueda reestructurar la educación. Si tú cultivas una buena planta y la riegas, la cuidas de los insectos, de los parásitos, etcétera, esa planta va a crecer fuerte y buena. Pero si la dejas que crezca a su libre albedrío, no va a ser adecuado. Ese es el ser humano. Si tú desde niño le inspiras, le instruyes principios, valores, respeto y sobre todo conocimiento general, entonces vamos a tener niños que van a crecer sanos y fuertes y por ende nuestro futuro va a estar en buenas manos. Ahora, hay a veces situaciones que también se van al extremo, donde los padres, cuanto más crecen, más por querer ordenar, querer recuperar autoridad, maltratan a los hijos, no los entienden. Entonces yo siempre tenía un principio: los padres deben ser padres hasta los 12 años. A partir de los 12 años para adelante ya deben ser amigos, de manera tal que deben comprender a los hijos y también los hijos confiar en los padres. Pero desgraciadamente a veces no sucede esto. El padre cree que sigue siendo padre hasta el final y la autoridad de él es irrefutable. No es así. Por eso que los hijos, antes de tener una confianza o avisar al padre de cualquier circunstancia grave o mayor para poder ser apoyado, recurren a consejos que no son adecuados, amigos, redes sociales, etcétera, y esto es lo peor. Entonces, esto quiero que tengan ustedes como premisa
de que los padres debemos ser padres hasta los 12 años de los hijos. A partir de los 12 años para adelante, ser confidentes, amigos, orientarlos. Sabemos que son seres humanos que están en pleno desarrollo y por tanto tenemos que moldearlos. No actuar con actividades rigurosas, ganarse la confianza, que es lo más importante. Entonces, vuelvo a repetirle, la respuesta a esto es una respuesta bastante compleja. Y si esto añadimos la parte externa, la religión, las coyunturas de la sociedad, etcétera, etcétera, realmente es bien difícil, pero no imposible si se quiere empezar. Y ustedes como futuros médicos, lo principal que deben hacer es orientar, enseñar a vuestros pacientes para que ellos transmitan esta enseñanza a su descendencia. Pregunten, comenten. Doctor, bueno, quería agregar, ¿no? Por ejemplo, lo que mencioné, o sea, una referencia que se tuvo, también se puede ver la diferencia del tiempo, ¿no? Por ejemplo, ahora que ya estamos en 2021, ahora en algunas situaciones como que los temas, lo que es la educación sexual es un poco más abierto, ya que lo que refería a lo que era la dificultad, ¿no? Y que eso no debería de ser actualmente para los médicos con relación a algunos problemas sexuales que puede presentar la pareja. Se da, bueno, por ejemplo, esa referencia era del año 2012 del Novak, ¿no? Y eso da un índice de que ahora ciertamente hay temas que son más abiertos para todos, sin embargo, no pueden ser certeros, ¿no? Y es por eso que recalcar, ¿no? Que sí es importante el conocimiento o la relación buena de lo que es el padres e hijos para poder enseñarles lo que es la educación sexual. Y también creo que es una parte muy importante lo que son los médicos, que actualmente debemos de dar una opinión más abierta, ser más explícitos y concretos con todos estos problemas, ya que de acuerdo a eso, también algunos padres no tienen conocimiento de algunos, ¿no? Por ejemplo, de algunos métodos anticonceptivos, de acuerdo al contexto, ¿no? Por ejemplo, hay diferencias en lo que es la selva, costa, sierra, ya que hay un mayor índice, lo que son en la selva, el índice temprano de lo que son las relaciones sexuales, y eso conlleva a otros problemas, ¿no? Como embarazo prematuro o precoz, también a las ETS, ¿no? Y es por eso que, ¿no? Aclarar, ¿no? Que ahora conforme van aumentando los años, algunos tabús antiguos que antes eran más conservados o no se podía hablar, ahora se puede hablar más. Sin embargo, esa información se puede manejar de una forma errónea, ¿no? Y es importante, ¿no? Que los padres estén ahí como asesorando y también como una forma de confianza con los hijos también, y una participación colectiva, ¿no? De los médicos, padres y los hijos, ¿no? Que son los que ahora tienen. Sí, te escucho. María Alejandra, sigue. Aló. Bueno, parece que se ha desconectado. Lo que opina tu compañera es bastante cierto. Desgraciadamente, conforme avanza, sí, conforme avanza el tiempo y se desarrolla la tecnología y todo lo demás, y las necesidades incrementan, un poco que se va perdiendo la relación real de familia, la relación de padre e hijo. Por eso yo decía siempre que los padres deben ser los primeros amigos que pueda tener un ser humano, pero padre amigo que entienda, no que crea y exija perfeccionismo. Hoy día las tentaciones son fuertes, pero como yo alguna vez comentaba con algunos alumnos, yo decía, si yo enseño, oriento a un ser humano en el conocimiento de valores, de responsabilidades, de respeto, y sobre todo conocimiento de algunas cosas que están bien y no bien, entonces ese personaje donde sea no va a ser fácil que caiga, a pesar de las múltiples tentaciones que hubiera externamente. Entonces, como corolario a esto, la relación de padre e hijo, no solamente hablo del ser masculino, sino de padres, tanto madre como padre, hacia los hijos debe ser totalmente absoluta.
El primer lugar de orientación y de enseñanza debe ser el hogar. Y en caso de que haya hogares disfuncionales, las escuelas, los maestros deben ser también motivadores y dar charlas. Desgraciadamente se ha perdido la esencia del maestro en el sentido de que ahora ya más con temor, más limitado, etcétera, ya no hace lo que debería hacer el verdadero maestro. Años atrás, un maestro sabía de sus alumnos, conocía sus problemas, tan así que cuando había problemas con el alumno, iba a la casa del alumno o citaba a sus padres y charlaba, conversaba, enseñaba, etcétera, etcétera, para fortalecer la relación padre-hijo. Pero hoy en día no puede. Hoy en día, si un alumno va, si un alumno no va, si un alumno está en mala onda, no está en mala onda, no le interesa al maestro. El maestro entra, da su clase, cierra y se va. Entonces, desgraciadamente la coyuntura actual ha variado mucho en muchos aspectos. Entonces, creo que ustedes como seres y entes difusionadores de la salud y sobre todo personal, traten siempre de orientar, de decir. Ahora, nosotros no podemos poner un dedo y taparnos el sol con un solo dedo porque la realidad es diferente, pues. Hay mucho libertinaje, mucha desproporción en cuanto a algunas accesibilidades y generalmente, por ejemplo, hoy en la pandemia hay limitación y ves fiestas, ves reuniones, los agarran a los niñatos y no les hacen nada, les llaman la atención y listo, se pasó. Entonces, con ese tipo de actividad, con ese tipo de autoridad, ¿qué puedes tú cambiar? Entonces ahí viene la actividad de los padres. Pero si los padres ya no pueden controlar a sus hijos, desgraciadamente ya se perdió todo. Entonces, en conclusión, creo que el primer eslabón de un adecuado desarrollo y una formación adecuada en todos los aspectos viene a ser la familia. Y Dios quiera que algún momento, tanto papá como mamá, valoren esta actividad y puedan ver, porque no solamente están criando sus hijos, sino están creando el futuro que va a hacer de la humanidad su éxito o su fracaso. Comenten, pregunten. Doctor, una pregunta. Dime. En el caso de las pacientes víctimas de violación sexual, pero que ya están embarazadas, obviamente que aquí ya no se pueden utilizar los anticonceptivos de urgencia. En este caso, en el Perú, ¿se puede realizar la interrupción voluntaria del embarazo o no? Mira, hoy en día en el Perú no hay la ley del aborto. Hay el aborto consentido, que es el que tiene que ver una junta médica, donde esa gestación conlleva a un riesgo de vida, a un peligro de vida en la paciente, o se evidencia que hay netamente alteraciones, malformaciones, etcétera. Puede haber el aborto consentido, el aborto terapéutico, pero como te digo, son limitados. Así de una manera explícita, considerar el aborto en caso de violación no es aceptado. Es un tema controversial. Desgraciadamente, desde que empieza el calvario de una mujer que se embaraza, tiene todos los choques negativos. La familia no entiende, el padre ya lo bota, la madre igual, o sea, no comprenden. Y en segundo lugar, cuando esta niña o esta joven va a la policía a denunciar, la morbosidad con la cual es tratada es terrible. Entonces, muchas de estas mujeres no acceden rápidamente a un centro. Si una paciente es violada hoy día y está en sus días peligrosos, podemos interrumpir esa gestación mediante la administración de la píldora del día siguiente, o incluso colocarle un dispositivo uterino para evitar la implantación. Pero cuando ya los jóvenes avisan, es ya porque ha habido 2 o 3 meses. Entonces, en esas circunstancias ya es poco difícil evitar la concepción. Entonces, lo que acá se plantea es la interrupción. Yo particularmente, mi opinión es que se debe interrumpir, porque ese niño, ese pequeño, no tiene la culpa, perfecto, pero va a ser el recuerdo de todos los momentos y el rechazo mismo de la mujer hacia ese niño. Lamentablemente, la gente no entiende.
Entonces dicen, no, ¿cómo vas a hacer un aborto? Eso es matar, eso es criminal. Pero ¿quién va a criar a ese niño? Si tú le dices que la iglesia críe, que les dé la plata, etcétera, etcétera, nadie, ahí se voltea. Entonces, este es un tema muy, muy complejo y muy serio, y creo que en algún momento lo van a tener que pasar ustedes para poder decidir. Y yo les digo, si nosotros tenemos la confianza, la sinceridad de las personas, podremos evitar el embarazo. Si hoy día le pasó algo, entonces podemos evitar de la manera que les dije la píldora del día siguiente o introducir un dispositivo para evitar la implantación. Pero eso también conlleva a que las chicas sepan, los jóvenes sepan. Muchas veces las chicas tratan como si fuera una situación pasajera, pero no saben que quien pierde la mayor parte de todo este juego es la mujer. Porque decía alguna vez mi abuelo de manera muy vulgar, en una relación de hombre y mujer, ¿quién pierde? La mujer, porque el hombre se cierra la bragueta y se va, en cambio la mujer tiene que levantarse, vestirse, etcétera. Entonces esto es cierto, porque el peor riesgo que puede conllevar en todo este proceso es la mujer quien carga con todos los problemas. Entonces aquí nosotros tenemos que tener mucha conciencia en orientar a las mujeres. Hoy en día, desgraciadamente, las redes sociales están abiertas. Hay libertad para leer de todo. Entonces no hay una orientación adecuada y muchas veces las jóvenes van a sitios donde saben que va a haber peligro y no les interesa, pero ya cuando pasó el problema recién. Si yo voy a un sitio donde están tomando, me retiro pues antes de, no después de. Entonces, desgraciadamente, esto también conlleva a que los seres humanos no sabemos diferenciar dónde y cuándo está el peligro. Si nosotros evitamos, nos vamos a cuidar. Como también la religión dice, ¿no? Si tú te cuidas, Dios te va a cuidar. Pero si no te cuidas, ¿qué le pides a Dios que te cuide? Entonces, hay cosas que son muy ciertas y concretas y tenemos que tomar conciencia de que también el ser humano tiene que poner mucho de su parte en evitar muchas situaciones. No hace poco, pasará pues unos 3 años, que un grupo de estudiantes, amigos de estudio, durante tiempo, 5 años de la carrera, fueron a festejar varios compañeros a un local, pues porque habían terminado la carrera. Se retiraron, etcétera, y entre todos la violaron a una de sus compañeras. Entonces, eso también es algo que tienen que tomar en cuenta, que los principios, las cosas no son para todos igual. Comenten, pregunten. Digan, hablen. Doctor, disculpe, en el caso de suceder una violación, el primer lugar donde la mujer debe acudir es a la comisaría o a un centro hospitalario. Lo primero que tiene que ir una mujer cuando es violada inmediatamente a un centro asistencial y o hablar con personas de confianza, pues médicos, su padre, etcétera, para poder solucionar el problema. Y también evitar los procesos de contagio, de infecciones de transmisión sexual. Y en segundo, pues establecer la denuncia inmediata. Pero como te digo, muchas veces la mujer, por evitar estos malos momentos, entre comillas, no acude inmediatamente. Es muy triste cuando una mujer va a la comisaría a denunciar una violación. Lo primero que hacen, ¿y cómo fue? ¿Y por qué fue? ¿Por dónde fue? O sea, más la humillan a la mujer y muchas veces por esas causas no denuncian. Ojalá eso también las autoridades cambie y sean personas con criterio, con situación psicológica de conocimiento, específicamente mujeres que atiendan estos procesos. Se está tomando en cuenta algunos de estos complementos, pero aún persiste la mala praxis de ser autoritaristas, morbosos en cuanto a la indagación y humillan a la mujer en cuestiones de sexualidad.
A veces es humillante cuando la mujer va y le dice, tú la habrás provocado, pues tú has hecho esto, en vez de apoyar más la cuestión, entonces la mujer muchas veces por estas circunstancias evita, no va, deja pasar y deja los problemas. Entonces yo creo que acá también la sociedad debe ser un factor vigilante de que estos procesos sean llevados y tomados en la debida medida y con las debidas con los debidos conocimientos y las debidas personas para poder así evitar alteraciones o situaciones negativas. Comenten, pregunten. Muy bien, parece que no hay preguntas o hay algún comentario. Alejandra, ¿qué dices? Bueno, doctor, solamente complementar, ¿no? Que como ya había mencionado, creo que el hecho de la prevención es lo más adecuado, pero esto debe ir estimulándose, ¿no? Desde que nosotros ya estamos, digamos, en una etapa de la pubertad, en la adolescencia, ¿no? Y no solamente debe ser a cargo de, digamos, del sector de salud, sino también en la casa, en el colegio, porque si solamente se hace cargo una sola entidad, ¿no? No se va a llevar a cabo la finalidad que es el hecho de prevenir y, ¿no? Y también normalizar todo este tema de la sexualidad y también el hecho de que es muy común encontrar algún trastorno sexual, ¿no? Que a muchas personas a veces justamente con el hecho de, digamos, tener miedo, les causa algún trastorno que piensan que es anormal, ¿no? O piensan que solamente es algo, eh, digamos, alguna salud, o sea, que respecte a la salud, ¿no? En sí física. Y no van al fondo de que puede ser un problema ya psicológico. Claro, tenemos que tener en conciencia que este es un proceso evolutivo que poco a poco, ojalá las cosas cambien y sobre todo los enfoques de cultura, de educación también tengan un viraje y no solamente se evalúe el resultado, sino también los pasos para evitar llegar a un resultado no adecuado. Muy bien, perfecto vuestro enfoque. ¿Algún comentario más? Dime, Alisa. Doctor, bueno, mucho se habla de lo que es el machismo, ¿no? En el Perú. Y doctor, yo creo que se debería de hablar mucho de ese tema, ¿no? Porque muchas veces casos de violaciones, culpan, como usted mismo lo dijo, ¿no? Culpan a las mujeres, pero en realidad, o sea, los varones quedan como, no sé, pues está mal, porque creo que en realidad la sociedad debería enseñar a los hijos varones a no violar, ¿no? Y no a las mujeres en todo caso, no le dicen, pues tú has provocado, es que seguro estabas con escote, ¿no? Es que seguro estás con minifalda, ¿no? Tú has provocado a que te violen. Siempre esos comentarios, ¿no? Cuando se ve, por ejemplo, un caso de una violación, siempre culpan a la mujer, ¿no? Y el varón, ¿no? Simplemente él, hizo caso a sus bajos instintos y pues la violó, ¿no? Yo creo que eso está muy mal. Creo que en la sociedad debería enseñarse más a los hombres a ser caballeros, a ser respetuosos, ¿no? Y eso, doctor. Mira, lo que tú dices es bastante cierto, pero es una parte. El machismo, como bien dices, tiene extremos. Por ejemplo, si no veamos en Oriente, ¿no? Turquía, en Arabia, los musulmanes, etcétera, que donde es ya escandaloso y hasta denigrante la actitud del hombre a la mujer. Entonces es cierto que el machismo es muy imponente y muy degradante. No yendo lejos, nomás en México el machismo es bastante feo y fuerte. Entonces, como tú bien dices, la orientación debe partir en la enseñanza de principios y valores, específicamente la igualdad de géneros.
que tanto hombre como mujer son iguales y por tanto la educación debe ser consecuente a los dos. No yendo lejos, para unos 20 años atrás había una discriminación a la mujer en todo aspecto, no solamente de educación, sino también de autoridad, etcétera, etcétera. Y eso, felizmente, por el empoderamiento de la mujer ha ido evolucionando y pasando, y hoy en día ya tenemos casi igualdad, pero eso se tiene que considerar desde un punto de vista total, que toda la gente asuma de que la mujer como el hombre tienen iguales principios, iguales derechos, y eso pues desgraciadamente empieza de casa. Como bien lo dices, tú tienes, no sé si tendrás hermanos, pero antes, por ejemplo, el hijo varón venía borracho, venía así, es hombre. En cambio la mujer no debía salir, y si venía borracho, pucha, era un escándalo terrible, o es un escándalo terrible, ¿no? Entonces, esto también es formación de hogar, reconocimiento de que tanto hombre y mujer tienen los mismos principios, las mismas obligaciones y por ende la responsabilidad igual. No porque es hija mujer va a ser más juzgada que por ser el hijo varón. Hoy en día, y volviendo a un caso ya un poco vulgar, si una mujer le saca la vuelta a un marido, mucho escándalo, grandioso, la mujer es vista de lo peor. En cambio, si un hombre saca la vuelta, pucha, ese es hombre, pues hombre. No, está mal, eso no debe ser así. Como bien dices, la enseñanza debe ser igualitaria, tanto hombre como mujer, con las mismas responsabilidades y el mismo respeto, pero desgraciadamente los hogares no están funcionando en la enseñanza, en la educación a los hijos. Entonces tenemos que tratar de ver de una manera absoluta, hacer, no digo una revolución, sino una reingeniería, y en las personas que hablemos poquito a poco ir creando esta concientización de que tanto hombre como mujer tienen los mismos derechos, las mismas obligaciones y por ende las mismas responsabilidades. Comentarios, pregunten. Doctor, una pregunta. En lo que es la praxis de los abortos por alguna, por ejemplo, malformación que presenta en el embarazo, ¿debe hacerse en un centro especializado o hay hospitales que tienen el protocolo adecuado para no dañar también a la madre o tener complicaciones en cuanto a ese procedimiento? Esto se llama el aborto terapéutico, cuando el producto no está bien, está con malformaciones evidentes, o caso contrario conlleva a que este producto o esta gestación lleve peligro de muerte a la paciente. Entonces se aplica la ley del aborto terapéutico y es mediante una junta médica y debe ser realizada en un centro hospitalario. Pero lamentablemente pues poca gente o pocos utilizan esto porque la mayor parte quiere un aborto porque no quieren tener el hijo, porque tienen problemas de pareja, porque fue, entre comillas, un descuido, porque se les escapó, etcétera, etcétera. Y ese no es el fin. Ya, claro. Muchas gracias. Comentarios, pregunten. Muy bien, queridas amigas, entonces mañana no olviden el otro seminario. ¿Aló? Sí, sí, doctor. Sí, doctor. Ya, entonces por ahora paramos y vamos a ver para el día de mañana, ¿ok? Sí, doctor. Muchas gracias, doctor. No, cuídense Gracias. más bien. Cualquier Mañana. cosita, mañana un poco más Gracias, doctor. ampliamos, ¿ok? Listo, cuídense, Sí, chao. doctor, gracias. Hasta Hasta mañana, mañana. doctor. Ya.